Pensamientos, actitudes y realidades. La Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia nos motiva a pensar en las cosas buenas, positivas, lo que tenga virtud, lo que tenga buen nombre. Atravesamos épocas difíciles en la vida donde somos muy dados a pensar lo que no edifica, lo que no bendice, lo que nos entristece, lo que nos hace estar amargados. Por eso el consejo de Pablo a los hermanos de Filipos era: piensen lo bueno, piensen lo que tiene algo que los va a motivar, que los va a ayudar para que se sientan mejores. Este versículo lo escribe curiosamente el apóstol Pablo en uno de sus momentos más difíciles, porque él estaba prisionero, estaba en una cárcel, estaba a punto de morir, estaba en sus últimos días. ¿Cómo hace una persona para estar en una cárcel y escribirle a los que están afuera que tengan gozo, que tengan un buen pensamiento, que piensen en lo positivo? Porque tenía el gozo de Dios, tenía la plenitud, la llenura de Dios. Es la única forma de explicarlo. Ese es el tema central de la carta a los Filipenses, el gozo en Cristo. Esto nos lleva a reflexionar en lo siguiente, a pensar que no importan las circunstancias, no importa lo que me esté sucediendo, lo que nos rodee. Nosotros debemos tener un pensamiento de bendición, de paz, de gozo, de alegría. El ser humano es la única criatura capaz de reír. Me llama la atención esto porque los animales no ríen, no sonríen. Solo el ser humano tiene capacidad de reír. Y nosotros, a pesar de ser la única especie que tenemos esa facultad, desperdiciamos mucha vida sin hacerlo, sin reír, sin gozar, sin estar alegres. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esa facultad? El Salmo capítulo 2, el versículo 4 habla de Dios, de cómo se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice Salmo 2:4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esto significa que Dios se ríe, que Dios se goza, y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El Salmo 59, verso 8 expresa: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, de los enemigos, de los que se oponen. Vemos a un Dios riendo, un Dios que se ríe. Y hay un texto famoso en Sofonías capítulo 3, el verso 17, el cual dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Vemos entonces que Dios se ríe. Incluso el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no tenemos una referencia directa de Él riéndose, pero es lógico pensar que cuando estaba con los discípulos celebrando la fiesta en las bodas de Caná, cuando los niños venían a Él, es lógico pensar que Jesús se reía, que tenía un buen sentido del humor. Ahora, el problema es cuando nosotros tenemos pensamientos equivocados, porque un pensamiento equivocado genera una emoción equivocada, y las emociones equivocadas generan caminos equivocados. Hay un texto en Génesis 37, cuando a Jacob sus hermanos han vendido a José y lo engañan. Génesis 37, 31 dice que entonces tomaron los hermanos de Jacob la túnica de José, los hermanos de José, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Jacob tenía varios hijos, tenía muchos hijos, y el preferido era José. Y los hermanos de José le tenían envidia, lo odiaban.
Y conocemos la historia de cuando lo echaron a una cisterna, lo vendieron a unos mercaderes madianitas y luego le quitaron la túnica, los hermanos de José le quitan la túnica y dice la escritura que degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre. Sigue diciendo el texto, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo a Jacob, pero luego dice, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Aquí vemos como un pensamiento equivocado genera una emoción equivocada y luego un camino, una acción equivocada. Los hermanos de José crean una situación falsa para que Jacob piense lo que no es verdad, al llevarle la túnica llena de sangre. Es lo que el enemigo muchas veces quiere hacer en nuestras vidas, crear situaciones o evidencias falsas para que tengamos pensamientos falsos y emociones equivocadas. ¿Por qué me sucede un mal? ¿Qué he hecho? ¿Por qué Dios está permitiendo un desastre a nivel mundial? A veces tenemos pensamientos equivocados sobre hechos reales, otras veces sobre situaciones que el enemigo crea artificiosamente para que nosotros pensemos lo que no es, nos amarguemos y obviamente tomemos decisiones equivocadas. Si nos reímos, todo cambiará. Debemos aprender a tener buenos pensamientos que generen una actitud diferente en nuestra vida. Si sonrío, eso va a contrarrestar una actitud mental equivocada. El regalo más grande que le podemos nosotros dar a nuestros hijos, al mundo, es cada mañana amanecer bien, feliz y contento. Normalmente las personas se levantan aburridas, amargadas, refunfuñando, gruñendo y tratando mal a las demás personas. El mejor regalo que le puedes dar a los que te rodean es amanecer feliz, dando gracias a Dios por la oportunidad que te da por otro día lleno de amor. Llegar al trabajo con alegría. Éxito es sonreír mucho y con regularidad. La Biblia dice, estad siempre gozosos, es un mandamiento, como no matarás. Es un imperativo de Dios. Ahora, hay situaciones que el enemigo crea para que usted y yo estemos mal, pero también hay situaciones reales. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, el versículo 17 y 18, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Habla de la cautividad de Babilonia. Jeremías lo expresa, es una profecía de Jeremías. Raquel está sepultada en las inmediaciones de Belén. Y es como si ella se levantara a llorar primero por la cautividad del pueblo de Dios a Babilonia y ahora por la muerte de los niños cuando nace Jesús y Herodes manda matar los niños. Niños inocentes. Estos niños se convertirían o harían las veces del cordero trabado en el zarzal mientras Isaac escapaba. Al final el texto dice, y no quiso ser consolada, como Jacob. No quiso ser consolada. Hay situaciones que nos rebasan, nos desbordan, donde nuestro entendimiento nunca va a llegar y hasta ni queremos el consuelo. Y empezamos a generar unos pensamientos equivocados que nos llevan a tener una actitud equivocada, a sentirnos mal. Ahora, el Espíritu Santo se denomina el Consolador, porque eso es lo que más necesitamos en la vida, el consuelo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es consolador. El enemigo hará todo para arruinar nuestra vida,
y para tratar de que estemos mal y a través de circunstancias difíciles para que vivamos en amargura con malos pensamientos, con malos sentimientos, con malas actitudes. Y el Espíritu Santo nos consuela en cada una de las situaciones para que luego nosotros podamos ir y consolar a otras personas. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hay dos realidades: lo que hace el enemigo y lo que hace el Señor. ¿A cuál de las dos realidades vamos a atender? Si atendemos la realidad del enemigo de hurtar, matar y destruir, vamos a vivir con malos pensamientos, con un mal sentimiento, con malas acciones. Pero la otra realidad es que el Señor vino para que tuviésemos vida y para que la tengamos en abundancia. Necesitamos entender esa realidad porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo al darnos vida y vida en abundancia. Hay situaciones que mi mente crea y otras que son una realidad, pero yo decido lo que pienso. No tenemos la libertad de escoger el ambiente en el que nacemos o las condiciones en que nos encontramos, pero siempre tenemos la libertad de escoger cómo respondemos a cualquier tipo de circunstancia. Esa es una libertad que todos tenemos. El apóstol Pablo, en la misma carta a los hermanos de Filipos, capítulo 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor. Recuerden que estaba en una cárcel cuando escribe esto. Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Escuche lo que dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene el famoso versículo 13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo es: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es algo que se aprende, no es algo con lo que nacemos, no. Y el enemigo se aprovecha de que las circunstancias quieren abatirnos. Necesitamos, como el apóstol Pablo, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, para tener un pensamiento correcto, una actitud correcta frente a las diferentes realidades. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5, desde el 4, el mismo Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros necesitamos llevar cautivos todos los pensamientos que no son como lo declara Pablo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que tenga virtud. Aquí hay violencia en llevar un mal pensamiento a la cruz de Cristo, a los pies del Señor. La antigua frase y el antiguo método educativo era la letra con sangre entra. Hoy es la letra con risa entra. Que sea un pensamiento donde usted y yo podamos ver la realidad y la vida de una forma diferente. Mire, ninguno de nosotros nos tomamos un veneno en una botella, pero sí nos permitimos pensamientos negativos que nos envenenan cada día más y hacen que tengamos un sentimiento equivocado y una actitud equivocada. Mi felicidad no se construye día a día, ni paso a paso, sino pensamiento a pensamiento. Y eso es lo que la Biblia nos enseña cuando Pablo dice: todo lo bueno, lo honesto, lo justo, en eso pensar. Cuando estás en un trancón, en un taco, en un embotellamiento vehicular, algunos se estresan, otros escuchan música. Los trancones y las distancias cuando vas en un automóvil se miden en canciones. Y eso depende de la actitud y lo que queramos llevar a nuestra mente. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. No termines su vida amargado y arrugado. Bueno, arrugado no lo podemos evitar, pero amargado sí. Hay un refrán chino que dice: come la mitad, camina el doble y sonríe el triple.
Muchos tienen una mente orientada a la crisis, al punto de pensar siempre lo que nos falta. Todos tenemos razones para ser desgraciados e infelices, pero Pablo nos da el último consejo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Las circunstancias, no, ellas me llevarían a estar mal, pero es en el Señor en el que nos debemos regocijar porque Él tiene el control de todo. Recuerda, pensamientos acordes con lo que dice la Escritura para tener una actitud diferente y que nuestras realidades no nos manejen a nosotros, sino nosotros poder estar por encima de nuestras realidades. Dios te bendiga.